María Correa Bermúdez y nos encontramos en el mejor show del mundo, Psicoedúcate. Hoy estamos con unos invitados súper especiales. Ellos son los 3 mejores psicólogos de Colombia. Son Lorena Villa, Isaac Pacheco, Lady Muñoz. Realizarán una serie de preguntas. Bueno, sin más preámbulo, nuestra psicóloga Lorena Villa nos responderá una pregunta basada en la educación. En el proceso educativo, ¿cuáles sentidos se requieren estimular? Gracias por esa presentación. Y bueno, una pregunta muy interesante. Cuando nos referimos a aquellos sentidos que se tienen que estimular más en el proceso escolar, estamos hablando de lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos. Esto depende mucho del estudiante y también del tipo de clase o el aula, el entorno en el que se encuentra el estudiante. Esto abarca lo que nosotros conocemos como percepción, que es lo que nos permite conocer lo que está sucediendo a nuestro alrededor. La percepción emplea diferentes canales o modalidades. Son los canales auditivos, los canales visuales y los canales kinestésicos. Y bueno, gracias a estos canales se produce el aprendizaje, ya que el aprendizaje se produce a los estímulos que rodean su entorno. Y bueno, te voy a definir estos 3 canales en un solo ejemplo. Tenemos un aula de clase y el docente tiene una diapositiva de fondo donde hay esquemas, donde hay imágenes, y luego tenemos lo que él está hablando, lo que él está diciendo, la conversación y eso. Y bueno, podemos ver aquí 3 tipos de estudiantes. El primer estudiante no se concentra tanto en lo que el docente está hablando, sino en la diapositiva que está en el fondo, en el esquema, en las imágenes. Es su manera de aprender. Aquí tenemos el canal visual. Luego está el otro estudiante, en el que está concentrado en lo que el docente está hablando, para donde el docente se dirige, su mirada está puesta en él porque lo está escuchando y no está tan concentrado en la diapositiva que tiene en el fondo. Y bueno, por último tenemos al estudiante kinestésico. ¿Cuál es este? Muchos de ustedes de pronto son estudiantes kinestésicos y ni siquiera sabían que podían llamarse así. Está el estudiante que está moviendo la pierna, pero está prestando atención en su manera de concentrarse. Luego está el estudiante que está hablando, pero cuando está explicando tiende a mover las manos, así. Es un estudiante kinestésico. Y bueno, esto es algo de cada quien, es la manera que elegimos de concentrarnos, de nuestro aprendizaje. Y bueno, cada uno tenemos una preferencia de estas maneras de percepción o de estos canales, por así decirlo. Así que, en pocas palabras, estos son los 3 sentidos que se deben estimular más de acuerdo a un proceso escolar. Nuestra segunda pregunta para nuestra psicóloga Lorena Villa. ¿De qué le sirve a un docente conocer la manera como aprende sus estudiantes? Esa pregunta, bueno, en la sociedad que estamos hoy en día, una escuela debe garantizar el aprendizaje de sus estudiantes. Por lo tanto, no estamos en aquellas épocas en las que el maestro solamente dictaba y el estudiante tenía que copiar y copiar y copiar. No, claro que no. El docente de hoy en día tiene que ser creativo, tiene que ser dinámico. Estamos en el siglo XXI, las cosas son diferentes. La idea es garantizar, profundizar, que todos aprendan. Como te dije antes, tenemos diferentes tipos de estudiantes, entonces un docente siempre tiene que estar pendiente, lo que va a hablar. No, voy a llevar estas diapositivas, estos documentos para repartirlos, voy a llevar un juego dinámico para tratar. Nos vamos a llamar un conversatorio, lluvia de ideas, un rompecabezas, así con frases. Tiene que ser dinámico. Por ejemplo, si un estudiante el estudiante que es visual se deja llevar por imágenes, por esquemas, contenido. El que es auditivo, un conversatorio, lluvia de ideas. El estudiante kinestésico, un rompecabezas. Hay diferentes maneras de tratar a un estudiante. Por eso es importante que un docente conozca las maneras en las que un estudiante puede aprender. Esa es la importancia. Enseñarle el tipo de estudiante. Y bueno, esa es la importancia de que un docente los conozca, que dé nuevas ideas, que sea innovador el docente, que se encargue de la educación del estudiante. Y bueno, puedo decir que eso es todo.
Muchas gracias por el espacio, por permitirme participar del programa. Muchas gracias, Isaac. A continuación, nuestra psicóloga Lady Muñoz. Ella con tan solo 27 años de edad es egresada de la mejor universidad de Colombia, la Nacional. Ella nos responderá estas dos simples preguntas. Bueno, Lady, ¿cómo cree usted que el proceso educativo puede favorecer al proceso de desarrollo del lenguaje? Gracias por invitarme a tu programa. Estoy muy feliz y contenta de estar aquí acompañándolos a ustedes. Y bueno, respondiendo a tu pregunta anterior, yo creo, y bueno, desde un punto de vista social, el lenguaje es muy importante porque gracias a él nosotros podemos comunicarnos con otras personas como lo estamos haciendo ahora mismo. Además de eso también podemos expresar sentimientos, podemos satisfacer algunas necesidades básicas pues que tengamos. Y por último, se podría decir que también nos ayuda para regular algunos comportamientos de otras personas. Esta quizá es una de las funciones más evidentes y la que por lo tanto guía la mayoría de actividades que se propone en una aula de clases. Liberar la expresión y enseñar a los estudiantes las pragmáticas del discurso, como por ejemplo cuando vamos a intervenir en un debate, cuando vamos a formular preguntas, son objetivos presentes en programaciones educativas. Bueno, el sistema gramatical irá progresando a lo largo de los primeros años escolares como resultado del uso lingüístico en situaciones reales o funcionales. Cada situación o cada actividad que proponga el profesor en el marco del aula de esa institución o en relación con otras instituciones externas conlleva a una realización de un discurso oral o escrito. Lengua es utilizada para distintas funciones, pero es en el ejercicio de esas funciones donde nosotros adquirimos la forma lingüística adecuada. Por ejemplo, una receta es un texto instructivo con una finalidad práctica. Entonces, cuando nosotros vamos a describir o vamos a hacer un plato, es muy importante que las instrucciones que se están recibiendo sean precisas y correctas. Además de esto, es un texto que está utilizado en forma de imperativo o de presente. ¿Esto qué quiere decir? Que el orden de la secuencia es sumamente importante. Se utiliza un vocabulario específico relacionado con los utensilios de cocina y las acciones. Otro ejemplo que podemos dar es el que se refiere a las diferentes formas de una discusión colectiva. Esto se ve en la necesidad de llegar a un acuerdo o de tomar decisiones en el que afecten la actividad del grupo colectivo. Estas situaciones exigen la expresión de la opinión propia y también la argumentación de nuestro punto de vista y la contraargumentación. Lady, ¿qué tipo de motivación debe proporcionar el docente en clase? Sabemos, y no es un secreto, hay muchos estudiantes que no están motivados o que no están interesados por el proceso de aprendizaje. Bueno, para hablar un poquito de la motivación es eso que nos impulsa a hacer o desarrollar diferentes actividades. Yo pienso que el tipo de motivaciones que se debe utilizar en una aula de clase sería la motivación extrínseca, la motivación intrínseca y la motivación positiva. ¿Por qué? Bueno, primero vamos a definir cada uno. Cuando hablamos de la motivación extrínseca, hablamos de los estímulos que nos impulsan a actuar, que vienen del exterior. Y bueno, lo que nos motiva a realizar ciertas actividades es la recompensa que nosotros obtenemos al lograr el objetivo, como por ejemplo cuando estudiamos para una tarea